Voy a hablar algunos temas acerca de la fe para que podamos después concluir con el tema de la apostasía y de esta manera pues podamos entender qué es la apostasía, pero antes, para poder entender qué es la apostasía, tengo que hablar acerca de la fe. Muchas personas denominan la fe o la conectan solamente con lo que es la religión. Y para muchas personas la fe también se conecta solamente con la Biblia o con la palabra de Dios. Aunque muchos conectan la fe con la religión, el infortunio es que la religión no desata fe en nosotros, solamente nos congrega, pero no hay una fe que pueda crecer o ser aumentada en nosotros, porque la religión no tiene la capacidad de proveer de fe a las personas. Hay muchas denominaciones religiosas en nuestro país, unas 5,000 denominaciones. Gobernación tiene registradas unas 5,000 denominaciones religiosas en todo el país. Esto, por supuesto, también que la religión lo que desata, o las denominaciones religiosas lo que desatan, es mucha confusión. Tanta es la confusión de las personas que no saben hacia qué se pueden inclinar. Y entonces algunas personas suelen preguntar, o muchas, bueno, ¿cuál es la verdadera religión? Porque todo lo que tiene que ver con fe lo identifican con religión. Y esto tampoco es así. Así que mientras las religiones no pueden producir fe en la vida de las personas, no pueden hacer que se desarrolle la fe en la vida de las personas, ayudan en cierto grado para que las personas conozcan un poco acerca de la fe, pero ninguna de ellas tiene tanto la capacidad como para que la gente pueda crecer en esa fe. Por otro lado, las 5,000 denominaciones religiosas, en las cuales se incluye la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Bautista, etcétera, todas ellas, por supuesto, que luchan por ganar adeptos, y por algunas de ellas se llevan los créditos de decir que son la única y verdadera religión sobre la faz de la tierra que tiene la fe verdadera, pero esto también es falso, porque no hay ninguna denominación sobre la faz de la tierra que se pueda proclamar como la verdadera. Todas son herramientas o auxiliares para que las personas puedan tener un poco de fe, pero ninguna de ellas puede autoproclamarse como la verdadera religión que tiene la verdad absoluta en sus manos. Ahora, si tú quieres conocer y saber cuál es la verdad absoluta, solamente está esta verdad en la Biblia, la palabra de Dios. Muchas denominaciones religiosas usan la Biblia como una herramienta para enseñar a los feligreses acerca de la fe. Pero la realidad es que en la Biblia es de donde viene el origen de la verdadera fe en la vida de las personas. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces vamos poniendo orden en esto. La fe no viene de mí como predicador.
no viene de ningún sacerdote católico, no viene de ningún obispo, no viene de ningún tipo de personas o de seres humanos sobre la tierra. La fe no viene de ahí. La fe, la única fuente de donde viene la fe es de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, y si es palabra de Dios, entonces la fe viene directamente de parte de Dios para la vida del hombre. Nosotros solamente somos instrumentos que te enseñamos acerca de la fe, pero nosotros no producimos la fe. La fe viene de parte de Dios por medio de su palabra y es afirmada en nosotros por obra de su Espíritu Santo. Ahora, en San Lucas capítulo 18, versículo 8, se hace una pregunta al final de este texto. Y dice, cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Creo que es algo que debemos preguntarnos. ¿Hallará fe en las personas? Y creo que estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos, demasiado difíciles, a donde la gente es escéptica, donde mucha gente es incrédula, donde mucha gente honestamente no tiene fe. Mucha gente vive más dominada por las emociones. Y por eso mucha gente vive bajo el dominio de la ansiedad, de la depresión, del enojo, de la frustración. Y eso demuestra que la gente no tiene fe. Por otro lado, ¿cómo me doy cuenta de que la gente no tiene fe? Porque la gente, si ustedes notan, los lugares donde se predica la fe o donde se puede enseñar acerca de la fe están vacíos, no están llenos. Esos lugares están vacíos. Tú vas a un restaurante o los fines de semana a los negocios y muchos negocios están abarrotados, pero las iglesias vacías. Los estadios de fútbol, de béisbol, están llenos, pero las iglesias están vacías. Tú vas a un lugar familiar, alguna cantina y ves que hay mucha gente en un fin de semana, pero la iglesia está vacía, no hay mucha gente. Esto también entonces me pone a pensar y me muestra que entonces la gente no está teniendo fe. La gente o perdió la fe, o la gente simplemente no tiene fe, o la gente tiene fe en sí misma y no en Dios. Por otro lado, también todos los ámbitos de desconfianza que se han creado en nuestro país me demuestran que estamos ante una generación de gente que no tiene fe. La gente desconfía del gobierno. La gente desconfía en los colegios, aún hasta de sus directivos y de sus profesores. La gente desconfía aún de la gente que está fuera, de los indigentes, desconfía hasta de las personas que piden monedas, porque a veces ya dice uno, no, pues no le doy porque ya no sé si es cierto que la gente necesita para su medicina. Ya no sabemos si está hablando con verdad o está hablando con mentira, pero olvidemos esa parte del no dar, sino solo veamos cómo se ha creado un ámbito de desconfianza hacia las mismas personas. Esos ámbitos de desconfianza también hay muchos que no creen en los bancos, en estas instituciones financieras, no creen. Y entonces podemos notar que ese ámbito de desconfianza, ese sentimiento de desconfianza abunda en la vida de las personas.
Esa desconfianza también existe hasta dentro del hogar, dentro de la propia familia. Desconfianza entre esposos, desconfianza entre padres e hijos. Existen desconfianzas entre la nuera y la suegra, lo cual por supuesto provoca que no haya una buena relación. Entonces, quiere decir que la falta de fe en la vida de las personas, en algo o en alguien, es simplemente ámbitos de desconfianza. Entonces vamos definiendo acerca de lo que es la fe para que vayamos entendiendo más. ¿Sobre qué se conecta la fe? Porque a veces somos muy místicos y entonces yo tengo mucha fe y yo creo que Dios va a descender y va a hacer algo grande conmigo. Y somos muy místicos. Para eso a veces sí llegamos a tener una fe. Tenemos una fe para decir es que pueden bajar ángeles y pueden manifestarse. A veces tenemos una fe que queremos demostrar creyendo que podemos conquistar al mundo con esa fe que cargamos y conquistar todo lo que deseamos con esa fe que decimos profesar o tener dentro de nuestro corazón, aparentemente. Pero lo que no hemos notado a través de el aprendizaje es que la fe no es algo pequeñito, ni algo mediano tampoco, sino que la fe real que la Biblia me muestra es grande. Es con dimensiones que no tienen medida. Entonces, cuando escudriñamos acerca de la fe dentro de la Escritura, vamos a descubrir que la fe va de menos a más y que hay etapas o niveles en las personas que cuando llegan a conocer acerca de Dios, de su palabra, esa gente comienza con un nivel de fe, pero que tiene que ir desarrollando hasta alcanzar una fe que es muy grande y que se debe de hacer muy grande. Entonces, la fe que nosotros debemos tener, la fe que nosotros debemos alcanzar antes de que Cristo venga, no debe de ser pequeña, debe de ser grande, debe de ser enorme y debe de ser una fe que esté por encima de solo las cosas en el plano natural. Ahorita explico un poco. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia me da dos aspectos acerca de la fe. Vamos a leerlo. Hebreos 11, 1, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos aspectos. Uno, el primer aspecto nos habla de que la fe es la certeza o la expectativa segura de las cosas que se esperan. La expectativa segura de las cosas que se esperan. Cuando la gente tiene fe, y esa fe viene de la fuente correcta, que es la palabra de Dios, que su origen viene de Dios, que el originador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Entonces hay una expectativa en la vida de las personas, y esa expectativa siempre está conectada con algo nuevo cada día. Las personas que tienen fe viven con expectativa todos los días, y esas expectativas son nuevas, aunque se parezcan a las cosas del día anterior. En otras palabras, hablando de un negocio, ese día tú te levantas con la expectativa de que te va a ir muy bien. Y claro, ten la seguridad de que te va a ir bien,
Porque la fe, a partir de donde la estás desarrollando, es de que le estás creyendo a Dios, de que estás confiando en Dios, de que estás esperando en Dios, de que estás poniendo toda expectativa en Dios. Y a partir de ahí, de manera natural y que viene de origen sobrenatural, ocurre todo lo que en expectativa tú estás deseando o estás sintiendo. Yo creo que este día me va a ir bien. Y desde que tú te levantas con esa expectativa de fe en Dios, y creo que este día me va a ir bien, ten la seguridad de que durante el día, pase lo que pase, venga lo que venga, vivas lo que vivas, veas lo que veas, oigas lo que oigas, sientas lo que sientas, sí, al final del día terminarás diciendo: Señor, pues aún por encima de lo que vivimos y experimentamos, la verdad me fue muy bien. ¿Por qué? Porque comenzaste tu día con la fe puesta en el autor de la fe, que es en Dios nuestro Señor. Entonces, por eso dice que la fe es la expectativa segura de lo que se espera. Número 2, la fe, cuando es genuina, cuando es verdadera y es del origen de donde viene, que es Dios, entonces la fe se materializa, porque dice la Biblia que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Y entonces quiere decir, una es la expectativa de lo que estoy esperando y otra es la realidad de lo que se termina manifestando. Aleluya. Por eso Hebreos 11 dice esa parte: hay una expectativa y hay una realidad. A donde hay una expectativa, habrá una realidad. A donde hay una expectativa, habrá una manifestación de parte de Dios en esa expectativa. Entonces, la fe, por supuesto, que es lo más atacado en nuestra vida. Se ataca la fe. ¿Y cómo se ataca la fe? Empezando por atacar a los predicadores de la fe, empezando por cuestionar a la fuente de la fe. Entonces se ataca a los predicadores de la fe, tratando de descreditarlos, tratando de calumniarlos, tratando de juzgarlos, tratando de hacer que la gente dude de ellos y de lo que enseñan. Pero por otro lado, también tratando de desprestigiar o de desacreditar la palabra de Dios, cuestionándola todo el tiempo y llevando a la gente a tratar de que crean que eso no es palabra de Dios, que fueron hombres comunes y corrientes los que escribieron esa palabra, así que por lo tanto no tiene tanta fuerza, ni tanto poder, ni tanta autoridad como se suele decir. Y en este tiempo hay muchas personas que dudan, que no creen en la palabra de Dios. No creen en la Biblia, lo ven como un libro histórico, como un libro común y corriente que no tiene fuerza. Y la propia iglesia también muchas veces demuestra su falta de fe porque no son capaces de leer la Biblia. Y una persona que no tiene fe no lee la Biblia. Una persona, tú puedes decir: no, yo tengo fe, pero si tú no lees la Biblia, tú no tienes fe. ¿Están aquí? Una persona que no lee su Biblia jamás, esa persona no venga a decirme que tiene fe. Porque algo que caracteriza a un hombre de fe es que continuamente está llenándose de la fuente de donde proviene la fe, y es la Biblia, es la palabra de nuestro Dios. Ahora vuelvo a la pregunta de Lucas. Está diciéndonos: cuando venga el Señor a la tierra, ¿hallará fe? Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos si realmente tenemos fe o si no tenemos fe. Ahora, aunque hubo hombres que caminaron con Jesús en el tiempo que Él estuvo sobre la faz de la tierra, ¿saben qué ocurrió? Que aún la misma gente que vio a Jesús, los mismos discípulos que caminaron con Jesús, ellos que creían que eran personas que verdaderamente estaban caminando en una fe, y en una fe correcta, en una fe genuina, en una fe crecida, Jesús cuando viene los descubre. Y Jesús termina demostrando que esa gente no tenía la fe que decía tener. Ahora, hay una fe que es pequeña, hay una fe que es mediana y hay una fe que es grande. Y yo te pregunto a ti,
¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Pequeña, mediana o grande? Checo, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Pequeña, mediana o grande? Mediana, muy bien. Suita, ¿qué tipo de fe tienes? Mediana. Abraham, mediana. Jackie, ¿qué fe tienes? Mediana. Suena muy bien. Mari, ¿qué tipo de fe tienes? Chica. Oscar, ¿qué tipo de fe tienes? Grande. Muy bien. Ahí les va. Vamos a empezar. Ahorita vamos a ver realmente cuál es tu medida de fe, porque tenemos muchas dudas acerca de esto y llegamos a decir, no, yo tengo una fe muy grande. Bien. Otros no, mediana, yo la tengo mediana. Otros no, yo la tengo muy chica. Y a otros, pues quién sabe, pastor, a lo mejor ni fe tengo. Pero vamos a ver en la escritura, y esto va a ser como el patrón o el estándar en esta etapa de la fe, cuál es tu medida de fe. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 31. Mateo 14, versículo 31. Vamos a ver qué dice. Léanlo, por favor. Ahora, hubo personas que caminaron con Jesús, vieron a Jesús, hicieron las obras de Jesús, y una de las cosas con las cuales Jesús lidió con sus discípulos fue precisamente con esto. Ya eran discípulos de Jesús, ya ministraban, ya oraban, ya echaban fuera demonios, ya manifestaban el reino, caminaban con Él, comían con Él, y aún con todo esto, el Señor les dijo que tenían poca fe. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? ¿Lo has visto? ¿Caminaste con Él? Vamos empezando. Pero eso fue hace 2000 años. La pregunta sería, ¿conoces a Jesús? Vamos a leer San Juan 5:39. ¿Qué es lo que dice? San Juan 5:39, por favor. Léanlo, ¿qué dice? Ahora, si tú dices que conoces a Jesús, quiere decir que entonces ya te leíste los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo y el Apocalipsis. ¿Es así? ¿No hay amenes? Eso nada más es para empezar. Y con toda honestidad, ¿cuántos de ustedes han leído completo el Nuevo Testamento? Levántenme la mano. Contaditos así con los dedos. ¿Se dan cuenta? Nótenlo. Entonces, si tú ahora, ¿cómo puedes conocer a Jesús? Si Jesús vino hace 2000 años y ascendió a los cielos. La manera para conocer a Jesús es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia da testimonio de Jesús. Ahora, Pedro caminó con Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Hey, ¿alguna vez has caminado tú sobre las aguas? ¿Alguien se ha parado en una alberca y ha empezado a caminar sobre las aguas? No. Pedro caminó sobre las aguas. Y el único nivel que alcanzó de parte de Jesús fue el poca fe. Pedro tenía un sobrenombre. A Pedro ya no lo conocían como Pedro, ahora lo conocían como el poca fe.
Vean, Pedro caminó sobre las aguas. Y cuando Jesús lo rescata porque se hundió, a lo único que alcanzó que el Señor le dijera: ¿sabes qué, Pedro? Eres un hombre de poca. Ahora piensen un poco ustedes. ¿Qué hubiera pasado si tú caminaras unos metros sobre las aguas? Ya se te hubiera subido el ego. Ya te sentirías, wow, no importa, me hundí, pero yo caminé. Y entonces, ¿qué dirías tú? No, yo me hundí, pero caminé. Y eso habla que yo tengo fe, y mi fe es grande. Pero Jesús, ¿cómo lo calificó? Piensen un poquito, solo mediten en el mensaje. Los niveles de fe van desde poca fe hasta una fe grande. Escuchen, los niveles de fe pueden crecer. Es en lo único en lo que nosotros podemos desarrollar y crecer muchísimo, y que somos llamados a desarrollar y a crecer en la fe. Pero si Pedro, que caminó sobre las aguas, Jesús lo calificó como que tenía poca fe. ¿Y por qué calificó Jesús a Pedro como que tenía poca fe si había caminado unos cuantos metros sobre el agua? Muy sencillo, hay varias razones, pero una de ellas es porque Jesús no usó el arca para llegar hasta ellos al arca, no usó otra lancha, otra arca. Él llegó caminando varios kilómetros. Jesús se aventó caminando sobre las aguas. Tanto así que cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma. Y por eso dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces, Jesús tenía autoridad para decir: tienes poca fe, porque yo no me hundí cuando caminé sobre las aguas. Yo vine caminando, yo no me hundí. Agrábense eso. Jesús podía decir: yo no tengo poca fe, yo sí tengo mucha fe, porque yo no me hundí sobre las aguas. Entonces la meta es caminar sobre las aguas o no hundirse. Oh, Dios. Saben que muchos se quedan con la finta de que la fe está en caminar sobre las aguas, cuando no es así. La fe no es solo caminar sobre las aguas. Una fe grande no solamente es caminar sobre las aguas, sino mantenerse sobre ellas. Mantenerse sobre ellas. Entonces Jesús califica a Pedro como un hombre de poca fe, pero era aventado. Hay mucha gente que es bien aventada, se avienta al ruedo como el borras, sin inteligencia, sin entendimiento, a hacer business, a hacer negocios, y muchos de ellos dicen que lo hacen en fe. Pedro también parece que hizo lo mismo, era bien aventado, bien atrevido. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Se bajó del arca, caminó sobre las aguas por lo aventado. Y él creía tener mucha fe, pero la realidad es que no la tenía. Se los voy a probar. Mateo 26, 31, sí, al 33. Vamos a leer. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Versículo 32. Pero después de que haya resucitado, iré delante de... Ahí está la promesa. Vean, primero dijo el daño que iba a sufrir. O sea, va a haber una cosa difícil y muchos me van a herir a mí y ustedes se van a esparcir, van a salir huyendo. Pero, viene la promesa, pero después de que yo resucite, voy a ir delante de vosotros a Galilea. Ahora, ¿ellos tenían fe o no tenían fe? Escúchenme, vamos al 33. Dice la escritura: ¿respondiendo quién? ¿Quién respondió? Pedro respondió. ¿Qué respondió?
Aunque todos se escandalicen, en otras palabras, aunque todos te dejen, porque él estaba diciendo que lo iban a dejar, aunque todos te dejen, yo no te voy a... Vean, ahí está el típico Pedro. Aquí en esta iglesia hay muchos típicos Pedros que dicen tener mucha fe, pero cuando te pido las ofrendas no das ni 3 pesos. Cuando te pido el diezmo, no das el diezmo. Cuando te pido que vengas para salir a evangelizar, no sales a evangelizar. Cuando te pido que te reconcilies con tu esposa, no te reconcilias. Tienes mucha fe para decir que no dejas a Jesús, pero no eres capaz de perdonar al que te ofende, de bendecir al que te maldice y de orar por el que te ultraja. Hey, tienes harta fe. Es más, ¿cuántos van a ir al cielo si son salvos? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos van al cielo? Tienes fe para ir al cielo, pero no tienes fe para perdonar al que te lastimó. O sea, si no te alcanza la fe para perdonar al que te lastimó, ¿no crees que vives engañado creyendo que tu fe te va a alcanzar para ir al cielo? Solo es un comentario. Versículo 33. Ahora, vean, ¿qué dijo Pedro? Yo no te voy a... Versículo 35 de este mismo capítulo. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, hey. Miren, dice que la lengua no tiene hueso, por eso habla mucho. Y qué fácil es, nosotros somos muy ligeros para hablar. Y vemos que los discípulos, pero el primero fue Pedro el que saltó. Pero ya Pedro, fíjense, ya para esto Pedro ya había sido calificado como el poca fe. Y todavía con todo eso, Pedro termina diciendo, no Señor, no, de ninguna manera. Aunque todos te nieguen y aunque todos te dejen, yo no te voy a negar ni tampoco te voy a dejar. Y cuando vino la persecución, y cuando vino el problema, y cuando vinieron las amenazas de cárcel, las amenazas de muerte, cuando aprendieron a Jesús, cuando lo vieron que lo flagelaron, cuando vieron que estaban para matarlo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos terminaron, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Y qué terminó haciendo? Dejándolo solo también. Y los otros discípulos que dijeron, no, porque a veces así nos vamos con la corriente. Este me demuestra una fe que, wow, no, pastor, fíjese que no, yo no voy a dejar nunca, yo voy a estar con usted. ¿Saben cuántos años he vivido esas mentiras en la vida de las personas? En 30 años he tenido tantos discípulos a mi lado que un día me dijeron, me juraron, me perjuraron, me abrazaron, lloraron conmigo. No, pastor, yo nunca lo voy a dejar a usted. Y ahorita ¿saben cómo le hago? ¿Ontan los que un día me prometieron que no me iban a dejar? ¿Dónde están los que un día dijeron que iban a estar conmigo todo el tiempo, montados en este barco? ¿Hey? Se cuentan con los dedos. ¿Están aquí? ¿Te acuerdas aquel que en el altar te prometió te voy a amar, respetar, cuidar, darte de comer, vestirte? ¿Te acuerdas? A ver, mujeres, ayúdenme. ¿Te acuerdas? Aquel que te dijo, no, que yo vea otra mujer más bonita que tú, más joven, mejor cuerpo, carnes frescas, te voy a ser fiel. Hey, varones, ¿hay varones aquí? Hey, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Vean, una mujer de fe, un hombre de fe te prometió eso en el altar. ¿En dónde lo hizo? A lo mejor en la iglesia católica. Pero ahí, de acuerdo a su fe que ellos profesaban, te prometieron algo. No, te voy a traer como ángel. Y te lo cumplió, porque los ángeles ni comen, ni visten, ni calzan, ni casa tienen.
Vean, vivimos en una mentira, en una falacia, en algo que no es verdad. A veces no meditamos en las palabras que usamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no te voy a dejar? Señor, te prometo que te voy a ser fiel. Señor, te prometo que cuando me bendigas, yo voy a apoyar tu obra, tu reino. Señor, yo te prometo y prometes y nada. ¿Por qué? Porque solo demuestras que no eres una mujer o no eres un hombre de fe. O eres un hombre o una mujer de poca fe. Y entonces vemos a un Pedro que creía tener mucha, pero que Jesús terminó descubriendo que él solamente creía tener mucha, pero que realmente tenía ¿qué? Poca fe. Lucas 22:33. Lucas 22:33. Vamos a leer. ¿Qué dice? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vean las promesas que Pedro hace, porque él creía tener mucha fe, pero la realidad es que no la tenía. Entonces, vamos otra vez a Mateo 17:20, por favor. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, fíjense los niveles, por vuestra poca fe, pero de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí se marca la diferencia entre no tener nada de fe y tener poca fe. Otra vez, véanlo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque no pudimos echarlo fuera. ¿Por qué no pudimos sanar? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer eso? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras verdaderamente la fe correcta, la poca fe que dices tener, en otras palabras, la fe es poder. La fe es fuerza. La fe es autoridad. La fe es capacidad. La fe simplemente te hace ser una mujer o te hace ser un hombre o una familia fuerte. Aleluya. Cuando hay fe, entonces somos fuertes. Cuando hay fe, entonces somos poderosos. Cuando hay fe, entonces nada se dificulta. Cuando hay fe, entonces no hay temor. Cuando hay fe, entonces no hay inseguridad. Cuando hay fe, estamos confiados y seguros en nuestra vida. Aleluya. Miren, Santiago 2:19. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Tú crees que Dios es uno? Léanlo. Ay, esto me gusta. Ahora léanlo ustedes más fuerte. Entonces hay mucha gente que dice, yo tengo fe. Yo creo que Dios es Dios en los cielos. Yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Yo creo que Dios puede solventar cualquier cosa. Yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Yo creo que Dios puede suplir cualquier necesidad. Ok. ¿Y estás a qué altura y a qué nivel cuando dices esto? Estás a la par y a la altura y al nivel, muchas veces, de los demonios. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué, pastor?
Por lo siguiente, porque tú crees todo lo que dice la Biblia, pero no crees que puede aplicar para ti. No, yo sí creo, pastor. Oye, ¿crees que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? Sí, yo creo. Oye, ¿crees que Dios pueda salvar a tu familia? Sí, yo creo que Dios puede salvar a mi familia. ¿Y a ti por qué entonces no? Oye, ¿crees que Dios pueda perdonar los pecados más grandes? Sí, y entonces tú ¿por qué no puedes perdonar los más chiquitos? Entonces noten ustedes. Y entonces nos pone a la par. Somos gente que hablamos muy bien y que decimos, no, yo creo que la palabra de Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas, que en el nombre de Cristo pueden hacer muchas cosas, pero el problema está en que yo creo, pero no aplica para mí, no aplica para mi tiempo, no aplica para mi matrimonio, no aplica para mi familia, no aplica para mis finanzas, no aplica para mi salud, porque me cuesta trabajo creer que Dios me lo pueda hacer a mí. Y entonces te dice, no te preocupes, al confesarlo de esta manera, tú estás a la par de los demonios, porque los demonios también creen y los demonios tiemblan al saber quién es Dios, pero ni se sujetan, ni obedecen, ni toman en serio la palabra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre creo pero no aplica para mí? Lo mismo. Entonces, el único nivel que tienes es un demonio, una demonia. Porque estás a la altura y al nivel de los demonios, porque no te estás sujetando a esa palabra. No estás creyendo esa palabra, ni te estás sujetando a esa palabra. ¿A qué me tengo que sujetar? Al que pide, recibe. Al que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Si tuvieres fe como el grano de una mostaza y dijeres a esta montaña, muévete, esa montaña se va a mover. Entonces, ¿qué quiere decir? Que poca fe mueve montañas, poca fe mueve cargas grandes, poca fe simplemente remueve multitud de problemas, por muy grandes que estos parezcan. Cuando hay poca fe, la persona que dice tener esa poca fe, esa persona sabe que hay un problema delante de él que parece muy grande, pero no se desanima, no se desalienta, no teme, va hacia adelante, empujando. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo va a obrar, yo sé que Dios se va a manifestar, yo sé que este problema se va a terminar. Ahorita la lucha es grande, pero yo sé que en el nombre de Jesús todo lo voy a poder. Esta montaña de obstáculos y de problemas se va a remover. Poca fe. Miren, poca fe. Jesús les dice estas palabras. Él les dice, duros de corazón, incrédulos. Ni siquiera han creído en mi testimonio de resurrección. Porque mira, Jesús les dijo, voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a quitar la vida, pero cuando resucite, los veo en Galilea. Los hombres que le dijeron, voy a morir contigo, voy a ir a la cárcel contigo, venga lo que venga, yo voy a estar contigo. Jesús resucitó, va a Galilea, ¿sí? Y cuando resucita, van y les dicen, Jesús resucitó. ¿A poco? Y ahí corren a la tumba para ver si es cierto. Los que decían creer fueron a la tumba, no lo vieron y regresaron porque no lo encontraron. Y después, con todo eso, cuando Jesús aparece, no lo reconocen ni tampoco creían, como Tomás, de que había resucitado. No, si yo no viere, si yo no tocare sus orificios de sus manos y de su costado, yo no creeré. ¡Qué tremendo! Véanlo. Los que habían dicho que no lo iban a dejar, Jesús dijo, me esperan en Galilea, ustedes no se muevan, voy a estar con ustedes. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se muere Jesús y se regresan a su tierra. ¿A qué se regresaron? A pescar de nuevo. ¿No es cierto que es lo que hace una persona cuando deja el camino del Señor? Se regresa a su mar de Galilea a volver a ser la misma persona, dolida, lastimada, miserable,
pobre, endeudada, cuando deja el camino del Señor? En lugar que se levante y que crea que el poder de la resurrección está vigente y que todo lo podemos en ese poder de resurrección. Aleluya. Hombres de poca fe. Miren, primera de Juan 5, 14 al 17. Ya voy a terminar. Primera de Juan 5, 14 al 17. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Oro porque tengo confianza en Él. Ayuno porque tengo confianza en Él. Espero en Él porque tengo confianza en Él. Venga lo que venga, yo confío en Él. El problema es grande, sigo confiando en Él. La enfermedad creció, sigo confiando en Él. La deuda creció, sigo confiando en Él. Porque fe es confianza en Él. Aleluya. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Se dan cuenta? Y el que sigue: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, tú tienes fe y entonces ¿qué vas a hacer? Mi hermano se cayó, mi hermano se destruyó, mi hermano se debilitó, mi hermano ya no viene a la iglesia, mi hermano ya no quiere buscar de Dios. Entonces lo voy a condenar, lo voy a criticar. No, dice, voy a orar por él, porque yo tengo confianza que si oro por él, él va a volver al camino, él va a volver al redil. No lo critico, no lo aplasto, no lo juzgo, no lo condeno. Miren al pecador, no, yo me pongo a orar por él, porque esa es la confianza que yo tengo, que todo lo que pida al Padre, Él me lo va a dar. Aleluya. Si alguien es un hijo que no viene, en lugar de estar llorando, en lugar de estarte quejando, en lugar de estar criticando, ponte a orar por él. En lugar de estarle llorando, es que mi hijo ya no quiere buscar, ya ni quiere, ni hasta yo ya ni quiero ir. ¿Qué tienes que hacer? Mejor ponte a orar. Que esa es la clave para lo que nosotros veamos resultados de parte de nuestro Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Digan conmigo: tener confianza en Él, en todo lo que Él me ha dicho. Eso es todo. Confía. ¿Recuerdan a Jairo que le dijo cuando su hija estaba muerta? Ya no molestes más al maestro, tu hija se murió. ¿Qué le dijo Jesús? Confía. Espérate, vamos camino allá, tú solo confía. ¿Y qué hizo Jairo? ¿Se desesperó y corrió a ver a su hija? No, confió y se quedó con él. Cuando tuvo que haber corrido a ver a su hija que ya estaba muerta y llorarla, no, decidió quedarse. En otras palabras, confió en lo que Jesús le dijo. Eso es fe. Confió en lo que Dios le dijo. Y al confiar en lo que Dios le dijo, sí, y lo esperó y llegó con él a la casa. ¿Y cuál fue el resultado? Que su hija que estaba muerta, Jesús la resucitó. La confianza. ¿Qué fue lo que trajo vida a la muchacha? La confianza que el Padre puso en el que le dijo que confiara. Aleluya. Entonces esa fe, esa confianza está por encima de la misma muerte. Yo no he oído los audios, pero mi esposa, mi hijo me dicen era de muerte. Y los médicos siempre, prepárense, todos los días se va a morir. A lo mejor no resiste, a lo mejor una bacteria, a lo mejor sus pulmones, a lo mejor colapsó su cerebro, va a quedar loco. Y sí que quede loco, loco por Jesús. Y entonces, noten ustedes, dice, va a quedar así, aceitán. Todo el diagnóstico es negativo y de muerte. Todo el diagnóstico que dieron los médicos cuando estuve en coma. Y acá arriba había gente confiando. Acá arriba había gente diciendo, Señor, tu siervo, glorifícate, obra, manifiéstate. Pedro cayó a la cárcel.
Y dice la Biblia que la iglesia hacía orar por él, hacía oración sin cesar, dice. Al otro día lo iban a matar de madrugada. ¿Y qué fue lo que ocurrió durante esa madrugada? Que antes de que llegara la orden para que ya lo mataran, simplemente un ángel llegó y abrió la puerta y lo sacó. ¿Cuál fue? ¿Cómo se logró esto? Había gente orando. En otras palabras, ¿había gente orando o gente confiando? A ver, ahora se las cambio. ¿Era gente orando o gente confiando? Gente confiando. Entonces, cuando tú oras es porque confías. Entonces cambia tu manera de orar. Cuando tú estés orando, ya no estés con la lucha de que y si sí, y si no. Sino tú estás orando porque estás confiando. Cada vez que ores, simplemente sabes que vas a la oración porque confías. Todos los que vienen al altar de oración los lunes es porque confían que en la oración hay respuesta y hay victoria. Aleluya. Los que no vienen es porque no creen. Esa se me salió, pero ya quería darte una pedrada en la frente. ¿Ok? ¿Están aquí? Ok. Bien. Voy a terminar esta enseñanza. Vamos a Mateo 8, 23 y 24. Pónganse de pie. Mateo 8, 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, miren, ¿quién debe ser el primero que debe confiar? El que predica la fe. El que predica la fe es el primero que debe de demostrar que confía. Y entonces Jesús, que predicaba la fe del reino, subió a la barca, viene una tempestad muy fuerte, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Quién duerme? Solo el que confía. Ahora, ahí te va por el otro lado. ¿Sabes por qué tienes tanto insomnio por las noches? Otra vez. ¿Sabes por qué tú tienes problemas de insomnio por las noches? Dices que tienes fe, vienes a la iglesia, te congregas, hasta ofrendas y diezmas, pero no duermes de noche. Tienes insomnio. ¿Por qué? La Biblia dice que no hay paz para el hombre impío, pero mucha paz tienen los que aman tu ley y se deleitan en ella. Y la Biblia también dice, en paz me acostaré y asimismo. Entonces, cuando yo no tengo paz ni en mi sueño, es porque yo tengo un problema de falta de fe. Yo no confío en nadie y me voy a la cama sin confiar en nadie. Y por eso no puedes dormir. Así que si algo te interrumpe el sueño, es porque tú no tienes fe, ni siquiera poquita, nada de fe tienes. Así que no te engañes. Ahora, ¿tú tienes deudas y las puedes pagar? Algo, pues, ay, como pueda, pastor, voy saliendo. Pues no, que tienes mucha fe. ¿Ya resolviste tu problema matrimonial? ¿Ya perdonaste a tu esposo? ¿Ya perdonaste a tu esposa? ¿Ya estás amando a tu esposa, varón? Porque la Biblia dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. 1, 2, y no seas descorteses con ellas, sino atento, todo un caballero. ¿Ya eres caballero o sigues siendo rudo? Mujer, ¿ya te sujetas a tu marido? ¿Ya le obedeces? Pues no, ¿qué? ¿Tienes fe? ¿Ya dejaste de quejarte por el gasto? Porque la fe se aplica, dice la Biblia en Mateo 6, 25, que no te preocupes qué comerás o qué vestirás o qué calzaréis, porque la confianza en Dios
suple todas estas necesidades. ¿Eh? Hay tanto que enseñar acerca de la fe, pero me voy a quedar con eso nada más, con el Pedrito que caminó por las aguas y que decía que tuvo mucha fe porque caminó 3 metros sobre las aguas. Y sus 3 metritos dijeron: wow, yo ya soy casi un ángel hecho hombre en la tierra. Tú con tus poquitas victorias, ¿cómo te sientes? Tuviste una victoria y como 50 derrotas. Y todavía te acuerdas de esa victoria que fue hace 5 años, pero de ahí para acá, pura derrota. Pero que no te toquen la fe porque tú dices que tienes fe. Ahora sí, con toda sinceridad, levántenme la mano los que no tienen fe. Gracias por su sinceridad. Ahora levántenme la mano los que tienen poca fe. Miren, otros poquitos nada más. Entonces no llegan ni al nivel de no tener fe. Entonces, ¿qué tienen? Muchos no levantaron la mano. Cuando dije, a ver, los que no tienen fe, poquito levantaron la mano. Y entonces los que no levantaron la fe ni con poca ni con nada, entonces ¿qué tienen? Perdón, falta la otra. Los que tienen fe mediana, a ver, levántenme la mano. No, tu fe mediana, ya no tienes deudas, llamas a tu esposa, tu casa es lo primero, vives en prosperidad, sigues avanzando, ya no corres al médico, ya no tomas pastillas, ya nada, porque tu fe está en el Señor. Ahora, tienes una fe bien grande. Ya no te interesa la vida, lo material, lo carnal, lo terrenal, lo natural. Solo te interesa Dios y vives una vida de santidad, de pureza, de limpieza y de una íntima comunión todos los días con Dios. Levánteme la mano. Ay, Dios, nadie. ¿Ya vieron cómo nos engañamos? Vamos a orar. Padre, gracias. Sí quiero decir, como dijo tu discípulo, Señor, aumentanos la fe, porque ¿quién podrá estar de pie en aquel día que es el día de la ira de Dios y de su justicia sobre la faz de la tierra? Padre, la iglesia debe de entender que no está llamada nada más a creer en San Juan 3:16 y haber hecho una oración de salvación por su vida y aceptadote, sino que está obligada a crecer en fe. Por tanto, Señor, te pido que la iglesia comience a cambiar su mentalidad y comience a darse cuenta que su fe no le va a alcanzar para llegar a la vida eterna, que necesita esforzarse más y que necesita llenarse de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es a través de tu bendita palabra. Levántame una iglesia que ame leer tu palabra, meditar en tu palabra, reflexionar en tu palabra y creer en tu palabra, Señor. Y de esta manera tendremos una iglesia que irá de gloria en gloria y de poder en poder, creciendo cada día, Padre. Gracias. Que tu Espíritu Santo traiga revelación y confirmación de esta palabra, y los que se dieron cuenta que tienen poca o nula fe, es tiempo de comenzar a crecer y a desarrollar esa fe en su vida diaria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, ¿quieres crecer en la fe? Comienza leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento. Comienza leyendo el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas hasta Apocalipsis, para que tu fe se empiece a aumentar, porque la palabra de Dios es la fuente de donde nos alimentamos para que nuestra fe